Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que son el presupuestos personales y el presupuesto familiar. Pequeños detalles que quiero aclarar en este momento, un pequeño resumen general sobre estos puntos muy importantes. Lo primero, hay que hacer un chequeo realmente cómo está nuestra salud financiera, que es importante hoy en día a nivel de Costa Rica y más que todo América Latina. Hemos visto el sobreendeudamiento, la falta de conocimiento en el área de presupuestos, en la falta de conocimiento en el área de manejo del dinero dentro de nuestros hogares, que es lo principal. No podemos exigir que el gobierno esté bien o que el país esté bien si nuestras casas, nuestra economía está mal. Entonces, hacer un chequeo realmente, digámoslo, propedéutico y a la vez curativo en nuestra salud financiera. Importante tener en este concepto del chequeo la importancia de por qué es importante tener un presupuesto personal. Principalmente hay que armar un presupuesto, nos va a brindar información sobre nuestro ingreso y nuestros gastos dentro de nuestra familia. Y lo más importante es que siempre hay que tener en cuenta la información genera poder. Si yo conozco realmente cómo están mis situaciones económicas, mis ingresos, cómo mi familia desarrolla algunos gastos, cómo realmente está los precios en el mercado, ya hago un análisis y en el cual puedo tomar decisiones muy importantes dentro de este concepto. ¿Qué ventajas puedo obtener para llevar ese concepto de presupuesto financiero y llevar ese análisis, ojalá mensualmente? Yo creo que es mucho. Lo primero es tener un poquito más de paz interna, saber realmente cómo estamos a nivel de económico, porque siempre eso va a afectar a la salud psicológica de la familia y también, lo más importante, a la salud económica dentro de la familia. Lo primero que tenemos que es identificar tus ingresos. O sea, tenemos que llevar realmente cuánto es, qué es lo que entra en la casa, cuántas familias o cuántas personas que viven en la casa, eh, sus ingresos nos aportan dentro del núcleo familiar, que eso es importantísimo. O sea, si ya conocemos quién son los que eh, llevan el sustento a nuestro hogar, entonces podemos tener eso bien claro. Lo primero es identificar tus ingresos. ¿Cuánto ingresa? Y realmente eso que ingresa, cuánto es libre dentro del proceso. Otra importancia es identificar tus gastos fijos y necesarios. Importantísimo tener ese contexto. Muchas veces hacemos compras impulsivas y creemos que eso es lo necesario y no, no, no. Estamos buscando los gastos fijos y necesarios, como conceptos de luz, agua, alimentación, vestimentos, cuando es necesario. Concepto hoy en día, el internet creo que es algo indispensable porque ya trabajamos desde la casa, y identificar bien eso, esos gastos fijos y necesarios. Ojo, otro concepto muy importante es identificar nuestros gastos variables. Estos gastos en los cuales podemos que nos van a permitir el ahorro, que es importante. Estos gastos variables es aquellos gastitos que nos salen por una salida a comer, el usar un servicio de automóvil diariamente, un servicio de Uber, podemos buscar un aspecto de un, llamémoslo, servicios públicos, autobuses, caminar. Mucha gente gasta gasolina de ir a los 100 metros y realmente son distancias muy cortas donde podemos identificar y donde podemos simplificar esos gastos, que es algo muy importante para tener. Al conocer esos gastos, esas relaciones, nosotros podemos tomar decisiones muy importantes. O sea, al tomar esas decisiones podemos disminuir esos gastos para que nos pongamos un concepto más al ahorro o dedicarles a ese presupuesto algo más necesario. También podemos identificar nuestros hábitos, conductas vinculadas al dinero.
cuáles son los hábitos que tomemos, el comprar, no sé, lotería, el comprar diariamente una Coca-Cola, el comprar diariamente dentro de la soda de la empresa, donde podemos llevar algunos tipos de merienda que nos pueden simplificar esos costos o esos gastos dentro de ese proceso. Es muy importante identificarlo para tomar decisiones. Eh, y eso nos va a permitir identificar nuestra situación actual. Entonces, ya cuando nosotros hacemos ese análisis interno, llamémosles esa auditoría familiar, y eso sí, que todos estemos de acuerdo. O sea, no es que solamente el papá y la mamá va a gastar un montón, o la mamá y el papá y el hijo no conoce la situación real y va a solicitar y va a pedir. Entonces, no. Estamos hablando de algo que tiene que ser colectivo. Todos nos tenemos que proponer a estos procesos. Y, y los resultados de este tipo de planificación nos sirve tanto a un corto plazo ver resultados y mucho más a un largo plazo. Entonces eso es indispensable y necesario identificar ese contexto. Después de hacer este conocimiento, ya vienen otras medidas. Pero mi primera medida, mi primera nota que le quiero indicar a ustedes es tener esto claro. Primero hacer un esquema o llevar un control, llamémoslo una auditoría interna. En esta semana hagamos un trato. En esta semana primero les voy a solicitar que desarrollemos algo. Primero, identificar tus ingresos. Lleve un controlito para la próxima semana que tenemos este conversatorio. Lleve un controlito sobre cuánto ingresa a su hogar. Realmente, libres. O sea, ese ingreso que quítele en los gastos que ya vienen incorporados en el pago. Todo eso. O sea, cuánto llega, cuánto ingresa exactamente a sus casas. Si solo ustedes o su esposa, sus hijos aportan algo, pónganlo. Si tienen ustedes otras entradas como alquileres, todo, ténganlo en una hojita, todos los ingresos. Después, hagan una identificación sobre los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Recordemos innecesarios, aquellos gastos totalmente necesarios. Me hace una listita sobre los gastos necesarios. Después hacemos otra listita sobre los gastos variables. Analicen realmente en esa semana qué es lo que gastan ustedes que no es tan necesario. Cuenten, lleven un control en esta semana, cuánto gastan en la soda, cuánto gastan en lotería, cuánto gastan no sé, en compras, un helado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de conceptos de gastos o egresos que ustedes desarrollan, lleven una lista. Y recuerden todos los demás. Ya cuando ustedes identifiquen, tengamos ese listado, la próxima semana vamos a comentar cuál estrategia vamos a implementar para lograr un buen ingreso familiar. Bueno, primer proceso es identificar realmente cuánto es nuestras entradas, nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Al tener ese conocimiento, vamos a tomar decisiones. Primer punto. Muchas gracias y nos vemos en otro café financiero. Y que estén muy bien y no se les olvide suscribirse a mi canal. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.